Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor dijo: Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de hoy termina diciendo: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Estas palabras nos recuerdan un aspecto muy importante de nuestra identidad y misión como cristianos. Somos servidores. Nuestra vida es para servir. Es que esa es nuestra misión. Dios nos ha convocado y nos ha enviado a servir al prójimo. Por eso es trágico cuando queremos vivir la vida centrados en nosotros mismos, cuando nos queremos convertir en el centro de la realidad y nos volvemos egoístas. Nuestra vida está hecha para la misión, para salir de nosotros mismos y encontrarnos con los demás. Y me atrevería a decir que estoy seguro que todos hemos experimentado más de una vez la alegría que trae al corazón servir al prójimo, sobre todo cuando hemos hecho algo bueno por otra persona desinteresadamente. Vivir el servicio generoso toca fibras muy profundas en nuestro ser. Por eso, como dice el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque una de las formas más concretas que hay de hacer visible el amor en esta vida es sirviendo a los demás. ¿Vives tú para servir al prójimo? ¿Sales al encuentro de los demás? ¿O muchas veces tienes una actitud cómoda, mezquina, que espera mucho de los otros, pero entrega poco a los demás? Y cuando hayamos sido generosos, no lo olvidemos, somos simples servidores. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. No estemos buscando el reconocimiento de los demás, ni nos molestemos si es que no nos lo pagan de vuelta. El Señor, que ve en lo escondido, nos sabrá recompensar. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Memoria obligatoria de San Josafat, obispo y mártir. Fue un obispo greco-católico ruteno, fundador de una de las ramas de la Orden de San Basilio, asesinado por ortodoxos, venerado como santo mártir en la Iglesia Católica. Comentarios de los padres de la Iglesia. San Agustín de Guaetz. Evangelio. A muchos que no comprenden esta fe de la verdad más sublime, puede parecerles que el Señor no respondió a lo que sus discípulos le habían pedido. A mí, sin embargo, me parece difícil creerlo así, a no ser que entendamos que el Señor les mudó una fe en otra. Esto es, la fe que prestamos a Dios con la fe de la que se goza en presencia de Dios. Se aumentará la fe primero por las palabras de los predicadores y después por las cosas visibles. Pero la contemplación, en que consiste el descanso eterno, se concederá en el eterno reino de Dios. Aquel eterno descanso es el premio de los trabajos de los justos, que se emplean en el gobierno de la Iglesia. Por tanto, aun cuando el siervo are en el campo o apaciente, esto es en la vida secular, ya ocupándose en los negocios terrenos, ya sirviendo como si fueran rebaños a los hombres ignorantes, es necesario que después de aquellos trabajos vuelva a la casa, esto es, se asocia a la Iglesia.
en tanto que les sirve, esto es, que anuncian el Evangelio. El Señor come y bebe la confesión y la fe de los gentiles. Prosigue, que después comerás tú y beberás. San Ambrosio. Se comprende, pues, que ninguno se sienta si no pasa antes. Por eso Moisés pasó antes de ver aquella gran visión. Pero así como tú no dices a tu siervo solamente, descansa, sino que le exiges nuevo trabajo, así el Señor no te permite el que obres o trabajes una sola vez, porque mientras vivimos debemos trabajar constantemente. Por esto sigue, y no le dice antes, disponme de cenar. No te jactes de haber servido bien, has hecho lo que debías hacer. Le adora el sol, le obedece la luna, le sirven los ángeles, y nosotros no debemos alabarnos porque también le servimos. Por esto dice, para concluir, así también vosotros, cuando hiciereis todas las cosas que os son mandadas, decid, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Benedicto XVI, Papa. Homilía Ocupar nuestro sitio. En Palermo, el 3/10 del 2010. La segunda parte del Evangelio de hoy presenta otra enseñanza, una enseñanza de humildad, pero que está estrechamente ligada a la fe. Jesús nos invita a ser humildes y pone el ejemplo de un siervo que ha trabajado en el campo. Cuando regresa a casa, el patrón le pide que trabaje más, según la mentalidad del tiempo de Jesús. El patrón tenía pleno derecho a hacerlo. El siervo debía al patrón una disponibilidad completa, y el patrón no se sentía obligado hacia él por haber cumplido las órdenes recibidas. Jesús nos hace tomar conciencia de que, frente a Dios, nos encontramos en una situación semejante. Somos siervos de Dios, no somos acreedores frente a Él, sino que somos siempre deudores, porque a Él le debemos todo, porque todo es un don suyo. Aceptar y hacer su voluntad es la actitud que debemos tener cada día, en cada momento de nuestra vida. Ante Dios no debemos presentarnos nunca como quien cree haber prestado un servicio y por ello merece una gran recompensa. Esta es una falsa concepción que puede nacer en todos, incluso en las personas que trabajan mucho al servicio del Señor, en la iglesia. En cambio, debemos ser conscientes de que, en realidad, no hacemos nunca bastante por Dios. Debemos decir, como nos sugiere Jesús, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta es una actitud de humildad que nos pone verdaderamente en nuestro sitio y permite al Señor ser muy generoso con nosotros. En efecto, en otra parte del Evangelio nos promete que se ceñirá, nos pondrá a su mesa y nos servirá. Queridos amigos, si hacemos cada día la voluntad de Dios con humildad, sin pretender nada de Él, será Jesús mismo quien nos sirva, quien nos ayude, quien nos anime, quien nos dé fuerza y serenidad. Meditemos el Evangelio con el libro de Cielo.
Servir con humildad. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? La parábola insiste en la conducta del amo con el esclavo. Sería de esperarse que la conclusión tratara de los sentimientos de Dios para con sus siervos. Sin embargo, la parábola procede sin rigidez y la conclusión subraya la actitud humilde que el hombre debe guardar hacia Dios. Volumen 2, mes de abril de 1899. Si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. Volumen 3, junio 20, 1900. La humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo, sino deshacerse en la propia nada. Y mientras el alma hace esto, sin advertirlo se encuentra perdida en Dios. Y esto produce en ella la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. Esto con sumo provecho del alma, porque perdiendo la propia razón adquiere la razón divina, y perdiendo todo pensamiento sobre sí misma. Esto es, si está fría o caliente, si son favorables o adversas las cosas que le suceden, se interesará y adquirirá un lenguaje todo celestial y divino. No somos más que unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. La expresión pobres siervos o siervos inútiles no debe tomarse en un sentido absoluto, ni menos como una sentencia dictada por Dios. Los siervos habían cumplido con su oficio, luego habían sido útiles, pero no deben enorgullecerse por lo que hicieron, sino mantenerse en una actitud de humildad, pues realizaron lo que tenían que hacer. La idea de Lucas es: nosotros somos puramente siervos, nada más. Volumen 17, septiembre 18, 1924. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias. Manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo nadie puede quitar estos derechos, que el Hijo posee, los bienes del Padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos.
ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo, y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes. Cuánto es distante el cielo de la tierra, cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un Señor de decir a un siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo, y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola, amen el gran bien que poseen. No te asombres si ves que no comprenden. Para entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cual es el de no dar vida, aun en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirán la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú, sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Volumen 19, septiembre 9, 1926. Dice Jesús: Hija mía, todo lo que te he dicho acerca de mi voluntad han sido dones que te he hecho. El conocimiento no basta si no se posee el bien que contiene el mismo conocimiento. Si esto no fuese así, te volvería infeliz, porque conocer un bien y no poseerlo es siempre un dolor, mucho más que yo no sé hacer las cosas a la mitad, sino completas. Por eso primero dispongo al alma, ensancho su capacidad, y después dono el conocimiento junto con el bien que contiene. Y como los conocimientos sobre mi voluntad son divinos, he aquí entonces el por qué la naturaleza queda dotada con la semejanza de la naturaleza divina. Y entonces, siendo más que hija, no espera la orden, sino que se siente honrada de hacer, sin habérselo dicho, lo que quiere el Padre. Las leyes, las órdenes, son para los siervos, para los esclavos, para los rebeldes, pero en el reino del Fiat Supremo no habrá siervos, ni esclavos, ni rebeldes, sino que será una misma la voluntad de Dios y de la criatura, y por eso una será la vida. Y es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo acerca de mi voluntad, para abundar en los dones, no solo para ti, sino para quien quiera venir a vivir en mi reino, a fin de que nada le falte, de nada tenga necesidad, sino que posea en sí mismo la fuente de los bienes. No obraría como el Dios que soy, grande, potente, rico, magnánimo, si debiendo construir el reino de mi voluntad, no dotase a aquellos que deben vivir en él con las prerrogativas y cualidades que posee mi misma voluntad.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.